Siempre es bueno hacer el ejercicio de la memoria, saber de dónde venimos, entender dónde estamos y comprender hacia dónde vamos. ¿Te parecerá normal que hoy todos y todas podamos tener acceso a la educación, inclusive ir a la universidad? No siempre fue así. Hubo un tiempo de oscuridad, analfabetismo. Hubo un hombre que protestó, más bien se enfrentó a los poderes de su época y de alguna manera reformó su tiempo y eso alcanzó hasta nuestros días. Por eso, ahora te invito a conocer de la mano de estos adolescentes las aventuras de Martín Lutero. Martín Lutero nació el 10 de noviembre de 1483. Sus padres fueron Hans Luther y Margaret Luther. Fue bautizado un día después de nacido como Martín Luther, en un pueblo de Alemania llamado Eisleben. Pero le preocupaba mucho la pregunta de cómo podía hacer para ganarse el amor de Dios y escapar de la ira de Dios. Por esa razón entró al convento de los agustinos y se hizo monje. Sin embargo, el miedo a Dios lo acompañaba en todo momento. Por esta razón buscaba agradar a Dios mediante ayunos, vigilias, castigos corporales y rezos. En 1510 realizó un viaje a Roma. Él llegó con grandes esperanzas a la ciudad santa, pero volvió muy desilusionado por todo lo que vio, en especial la vida poco piadosa del clero. De la pena temporal por los pecados. Si la persona muere y sus pecados no han sido concebidos, esa persona deberá pagarlos en el purgatorio para poder ir al cielo. Una de las formas de pago era mediante las indulgencias. Martín Lutero veía esta acción como un negocio, ya que las indulgencias eran una forma de comercio con Dios, intercambiando acciones o dinero para que Él les conceda el perdón a través de la Iglesia. Las 95 tesis fueron una lista de proposiciones que realizó Martín Lutero para prohibir la venta de indulgencias por parte de la Iglesia Católica. Para ponernos en contexto, las indulgencias eran como un contrato que rebajaba el castigo en el purgatorio. Generalmente se vendían a cambio de plata o de bienes dirigidos hacia la Iglesia y después nuevamente hacia la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Todos estos hechos hicieron que Martín Lutero escribiese las 95 tesis, sosteniendo que el único método de salvación era la fe. Finalmente, el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero cuelga en las puertas del castillo de Wittenberg las 95 tesis, dando comienzo a la Reforma Luterana. Vengo a hablarles sobre el castillo de Wartburg y la traducción de la Biblia. Todo comienza en septiembre de 1522, que junto a otros teólogos, Martín Lutero hace la traducción del Antiguo Testamento en arameo y hebreo antiguo, mientras que el Nuevo Testamento será traducido en alemán bajo y moderno. En 1534 será distribuida en 6 partes, pero en 1545 se le harán los últimos retoques para su mejor entendimiento. Cuando el monje agustino es recluido en el castillo de Wartburg, empieza a tener transformaciones tanto físicas como emocionales, ya que deja de ser monje a ser caballero Jorge, también conocido como Martín Lutero. Cuando está ahí recluido, empieza a hacer la traducción del Nuevo Testamento para el Sacro Imperio Romano a la nación alemana. Un dato curioso puede ser que Martín Lutero pasaba por ciudades y mercados para aprender el idioma. El 8 de abril de 1523, Lutero había estado ayudando a un grupo de 12 monjas, en las cuales 3 de ellas volvieron con sus parientes y 9 fueron a Wittenberg con él. Dentro de este grupo de 9 monjas estaba esta Catalina Débora, y entre mayo y junio de este mismo año a Catalina se le habían propuesto como 2 propuestas de matrimonio, pero ella los rechazó y ella tenía pensado realmente casarse o con Nicolás von Amsdorf o Lutero, ¿no? Pero Lutero pensaba que no era un buen marido, ya que él estaba siendo perseguido por muchas personas que tenían furia contra él, ya sea el emperador porque albergaba algo o otras personas.
Aunque en 1525 decidió casarse y el 13 de junio de este mismo año se casaron legalmente. Catalina de Bora, al haberse casado, fue a su residencia con Lutero y juntos tuvieron 6 hijos en total, 3 chicos y 3 chicas, en los cuales están Johannes, Paul, Martín, Margareta, Magdalena y Elizabeth. Lutero traduce la Biblia al alemán desde el griego y desde el hebreo. En ese momento el alemán era un idioma coloquial, es decir, que era un alemán vulgar, y al Lutero escribir la Biblia, ese alemán queda escrito, es decir, que queda plasmado en un papel, y la gente ya podía leerlo, podía estudiarlo. Era el primer libro de literatura en alemán, el cual con la imprenta tuvo mucho revuelo también. Cabe destacar que la Biblia luterana en el Viejo Testamento tiene menos libros que la católica, pero esto es dado que se tradujo directamente desde el original, desde el hebreo, no desde las copias que ya existían, como por ejemplo en griego. Y el Nuevo Testamento se tradujo íntegramente. 1546, Martín Lutero parte de Wittenberg rumbo a una ciudad cercana. Allí se da la tarea de concluir algunas negociaciones que había comenzado con el fin de defender a algunos hermanos y hermanas. Esa misma noche, del 17 de enero de 1546, concluye las negociaciones y horas después le agarra un dolor fuerte en el pecho. Sus compañeros y compañeras lo llevan a una cama y lo envuelven en toallas calientes. Él le pide a Dios: en tus manos encomiendo mi espíritu, me has redimido, Señor, fiel Dios. Esa madrugada, a las 2:45 del día 18 de febrero de 1546, en Eisleben, la ciudad donde también nace, fallece Martín Lutero. Fue enterrado en la iglesia del Palacio de Wittenberg, cerca del púlpito, donde se encuentran sus restos. La Reforma luterana se designó el apelativo luterano y luteranismo para referirse a la doctrina interpretativa y las enseñanzas que Lutero hizo acerca del cristianismo. El término fue usado igual por la Iglesia Católica para apelar a los seguidores de las interpretaciones cristianas que tenía Lutero, hasta que fueron conciliándose diversas iglesias autodenominadas luteranas y por ello se fue formando una denominación cristiana propiamente dicha. Los eventos que comenzaron con Martín Lutero generaron cambios sin precedentes. Su pensamiento inspiró las reformas religiosas en Inglaterra, el pensamiento de Juan Calvino y los reinos nórdicos de Suecia, Noruega, Dinamarca. También inspiró otros movimientos como el de Martin Luther King en 1966 con la defensa de los derechos civiles. Nuestra iglesia, nosotras y nosotros, protestantes en la cuenca del Río de la Plata, somos herederos de esa tradición. Pero esa es otra historia. En Wittenberg un varón surgió, Lutero Martín por nombre llevó. Era un hombre de mucha religión, al Padre de todo su vida entregó. Se dio cuenta un día de grande y Señor, la iglesia su casa muy mala se volvió. Reformó su cabeza, estudió sin parar, tradujo la Biblia, pecado mortal. Era el latín la lengua de Dios, no el alemán, mein Gott. Una gran aventura Martín comenzó, la oscura tiniebla se disipó. Un castillo fuerte él levantó, la amenaza fantasma, el imperio se acabó. El pueblo la Biblia pudo leer
la luz de la ciencia al fin se pudo encender. Y feliz Halloween. Uy, no, nene. ¡Feliz día de la Reforma Protestante! Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance